¿Cuántas veces te has sentido atrapada en un trabajo que no te llena, cumpliendo rutinas que no has elegido, viviendo una vida que parece no ser tuya? Vivimos en una sociedad que nos empuja a seguir caminos prefijados. Nos enseñan a complacer, a encajar, a cumplir expectativas. Pero, ¿te has detenido a preguntarte, ¿estoy viviendo desde lo que siento o desde lo que se supone que debo hacer? Es fácil decir a los demás que sueñan a lo grande, pero la realidad es otra. Da mucho miedo. Un eslabón es el dinero, otro la responsabilidad y otro los sueños. Y esta cadena parece fuerte, pero si pones mucho peso en un eslabón, la cadena se rompe. Si te responsabilizas demasiado por el dinero, la responsabilidad y los sueños caen al suelo. Si eres muy responsable, ni los sueños ni el dinero importan. Y cuando sueñas demasiado, hay un precio. ¿Y cómo lograr el equilibrio? Este es el fragmento de un diálogo de una de mis series favoritas, Las Tres Magnolias. ¿Y cuánta razón tiene en ello? Ese es el dilema profundo que enfrentamos cuando pensamos en crear la vida que de verdad anhelamos. Pero si nos detenemos un momento y recordamos que solo tenemos esta vida, al menos hasta donde somos conscientes, ¿por qué no hacer todo lo posible para ir a por nuestros sueños? ¿Por qué no intentarlo, aunque dé miedo? Es momento de volver a ti, de hacer silencio y escuchar esa voz que quizá llevas tiempo silenciando. Pregúntate, ¿qué me haría sentir viva de verdad? Cuando pensamos en nuestra vida actual, lo primero que suele venirnos a la mente es el trabajo. Y no es casualidad, pasamos ahí gran parte de nuestro tiempo de vida. Y muchas veces ese espacio, en lugar de llenarnos, nos vacía. La sociedad nos empuja a aceptar trabajos que no tienen nada que ver con nuestra esencia ni con nuestros verdaderos deseos. Nos enseñan que trabajar es sinónimo de sacrificio, de esfuerzo constante, incluso a costa de nuestra salud física y mental. Y lo más triste es que muchas personas simplemente viven para trabajar. Hoy en día, encontrar un empleo digno, donde se respeten tus derechos, tu tiempo, tu valor como persona, parece casi una utopía. A menudo se nos trata como si fuéramos piezas reemplazables. Muchos jefes olvidan que ser empleado no es ser esclavo. Dar tu tiempo y tu energía a cambio de un salario no debería colocarte por debajo de nadie, porque al final nos necesitamos mutuamente. Esto debería ser una relación de equilibrio, de respeto. Vivimos con el miedo constante a no tener dinero y cada vez se nos exige más para darnos menos. No nos quieren ofrecer formación ni experiencia, pero pretenden que lo sepamos todo de antemano. Una paradoja cruel que deja a muchas personas atrapadas en la frustración. Es verdad, ningún trabajo es perfecto. Incluso el que amas tendrá días difíciles. Pero cuando en lo profundo sientes que ese lugar te respeta, te inspira y te permite crecer, entonces sabes que estás en el camino correcto. En cambio, si solo pensar en ir a trabajar te genera angustia, si cada mañana sientes el peso del mundo solo por tener que cumplir, si tu cuerpo te grita y tu mente se agota, es probable que no estés en el lugar adecuado. Ese no es tu sitio. Ese no es tu camino. He conocido a muchas personas que pasaron su vida entera haciendo trabajos ingratos, aceptando condiciones inhumanas, sacrificando su dignidad para sobrevivir. Y cuando finalmente llegó la jubilación, ya no quedaba energía para disfrutar. Dolencias físicas, depresión, ansiedad.
Un cuerpo y una mente agotados por haber sostenido durante demasiado tiempo lo insostenible, porque nunca tuvieron tiempo de vivir, solo de resistir. Y cuando renuncias a tu propósito solo para seguir a la masa, el alma se apaga, el cuerpo también, y todo tiene un límite. ¿Y si tu verdadera misión fuera otra? ¿Y si dentro de ti aún habita una semilla esperando florecer? Vivimos en una sociedad profundamente condicionada, una estructura que, aunque se moderniza tecnológicamente, sigue atada a mentalidades antiguas y esclavizantes. Hoy, más que nunca, parece que pensamos menos por nosotros mismos. Dejamos que las decisiones importantes se tomen por inercia o por otros. Incluso la inteligencia artificial, una herramienta poderosa que podría ayudarnos a expandir nuestro potencial, corre el riesgo de ser mal usada, no para liberarnos, sino para adormecernos aún más. Y claro, eso resulta muy conveniente para unos pocos que están al mando. Fomentan la dependencia, alimentan el miedo y perpetúan sistemas que les permiten seguir manipulando, mientras una gran parte del mundo permanece distraída, ocupada o agotada. La vida no deja de avanzar, el mundo evoluciona, pero muchas personas siguen atrapadas en una rueda que gira sin cesar. Se avanza y se retrocede, se despierta y se vuelve a dormir. Y ese estancamiento, esa desconexión, puede incluso amenazar nuestra propia supervivencia emocional y espiritual. Algunos se quedan allí por falta de recursos, otros por miedo a cuestionar su realidad. Porque sí, cuestionarlo todo puede ser incómodo y seguir el rebaño parece más fácil. Pero llega un momento en la vida en que ya no puedes hacerte el ciego, en que algo dentro de ti te susurra que no has venido aquí solo a sobrevivir. Por eso, el cambio empieza en cada uno de nosotros, en quien decide despertar, en quien se atreve a abrir los ojos y mirar la vida con una nueva conciencia. Todos tenemos el mismo derecho a vivir con dignidad, con plenitud, con alegría. Pero esa vida no llega sola, hay que salir a buscarla. Y sí, no es fácil romper con lo establecido, no es sencillo salir de esta rueda, pero si no lo intentas, si no das ese paso, entonces, ¿para qué estás aquí? Solo tenemos una vida, una sola, y cuando lo recordamos de verdad, la pregunta inevitable es, ¿vas a vivirla como los demás quieren o como tú de verdad deseas? Está demostrado, ser valiente te acerca a la felicidad. Y aún así, muchas personas eligen vivir en el miedo. Pero tú no tienes por qué hacer lo mismo. Solo vas a vivir una vez. Sé valiente y sé quién viniste a ser. Hay una gran diferencia entre esforzarte por algo que nace de ti y desgastarte por alcanzar lo que otros esperan de ti. El esfuerzo hacia un objetivo que no te pertenece te agota, te rompe, te borra. El esfuerzo hacia un sueño que amas te transforma, te llena de vida. Nada verdaderamente valioso se consigue sin compromiso, sin salir de esa zona conocida que nos da falsa seguridad. Crecer duele a veces, pero también libera. Eres una persona íntegra cuando tu visión, tus valores y tus acciones caminan en la misma dirección. Eso es coherencia, y ahí empieza tu paz interior. La vida no es una rutina gris, es un escenario, un campo de juego. Y tú eres la actriz principal, la protagonista de tu historia. ¿Vas a interpretar el papel que te dieron o el que tú eligiste? Cuestiónate, ¿qué ideas, hábitos o creencias te acercan a la vida que deseas? ¿Y cuáles te están alejando sin que te des cuenta? Todo cambio profundo empieza con amor propio.
No importa lo que te hayan hecho, no importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es que estás aquí con vida y eso ya es suficiente para empezar. Recuerda esto, tú eres lo mejor que tienes y eso nadie te lo puede quitar, salvo tú misma. Dentro de ti hay algo único, algo que solo tú puedes ofrecer al mundo. Una chispa, un talento, una voz, una forma de ver la vida. Eso que te hace especial es también lo que el mundo necesita. Descubrirlo es tu tarea y compartirlo tu misión. Haz lo que amas, aunque al principio no tenga forma ni sentido, aunque tu mente te diga que no sirve para nada. Cuando usas tus dones, tu autoestima florece. Y cuando la autoestima florece, todo empieza a cambiar. No importa si eso que amas hoy es solo un hobby o una simple afición. Hazlo igual, porque te conecta contigo. Y eso ya es muchísimo. En Japón existe una palabra hermosa, Ikigai. Significa la razón por la que te levantas cada mañana. Descubrir tu Ikigai es descubrir el puente entre lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y por lo que podrías ser reconocida o recompensada. Tal vez al principio te cueste encontrar tus dones, quizás no tengas ganas de escribir ni claridad en tu mente. Pero si te sientas, si lo intentas, si lo pones sobre el papel, algo dentro de ti empezará a despertar y con ello tu fuerza, tu motivación y tu energía vital. Enfócate en desarrollar tu potencial de forma consciente. No hay garantías, pero hay algo peor que fracasar, no haberlo intentado nunca. Di en voz alta, con toda tu convicción, quiero vivir siendo consciente de que mis acciones me llevarán al lugar que yo elijo. Ahora empieza el viaje hacia ti. Es momento de descubrir cuáles son tus deseos verdaderos, esos que te llevarán paso a paso a la vida que sueñas. Haz una pausa, respira. Y ahora pregúntate desde lo más profundo de tu ser, ¿qué quiero vivir realmente? ¿Qué necesito para sentirme en paz, para sentirme feliz? A veces vivimos con los deseos de otros, con expectativas heredadas, con sueños que no nos pertenecen. Y por eso, muchas veces, no sabemos responder. Pero tu alma sí lo sabe. Solo hay que escucharla. Te invito a que definas tus verdaderos deseos, todos ellos, en todos los ámbitos de tu vida. Amor, salud, trabajo, espiritualidad, relaciones, creatividad, libertad, contribución. Por ejemplo, en el plano laboral, tu deseo verdadero podría ser ganar dinero haciendo lo que amas, junto a personas con las que te sientes bien, dejando una huella positiva en el mundo y creciendo como ser humano. Soñar es el primer paso, así que ahora sueña. Solo por un momento, permite que todo sea posible. Imagina sin límites, sin miedo, sin censura. ¿Qué anhela tu corazón cuando nadie lo está juzgando? ¿Qué vida te haría despertar con ilusión cada mañana? Visualízala. Imagina cómo se ve, cómo huele, cómo suena. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué emociones te recorren el cuerpo? Detalla ese sueño todo lo que puedas. Escríbelo. Dibuja si te nace. Hazlo tangible, porque cuando lo haces real en tu mente, estás más cerca de crearlo en tu vida. Luego, sé realista, pero no para limitarte, sino para construir. Todo sueño necesita un plan. Pregúntate, ¿cómo puedo dar los primeros pasos? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué necesito aprender o mejorar?
¿Qué personas o situaciones pueden apoyarme en el camino? Y también sé honesta contigo. ¿Qué obstáculos pueden aparecer? ¿Qué patrones internos pueden frenarte? ¿Qué miedo podría paralizarte? Este análisis no es para destruir el sueño, al contrario, es para fortalecerlo, para prepararte, para tomar impulso, porque cuando reconoces los posibles baches, puedes buscar la manera de saltarlos. Ahora la pregunta más importante: ¿estás dispuesta a comprometerte con tu sueño? Porque los deseos verdaderos no se logran por arte de magia. Requieren amor, tiempo, acción y fe. No una fe ciega, sino esa confianza que nace de saber que tu vida tiene un propósito. Así que si estás lista, vamos allá. Estás a punto de caminar hacia tu vida soñada, una vida que empieza aquí, en este momento, contigo. Ahora que has empezado a escuchar tu voz interior, te propongo un ejercicio poderoso. Escribe una lista con tus 100 deseos. Sí, 100. Pueden parecer muchos, pero no te preocupes por completarla de una vez. Este es un espacio para soñar sin juicios, sin límites. Incluye desde los anhelos más pequeños, como aprender a cocinar un plato nuevo, hasta los más grandes, como cambiar de vida o recorrer el mundo. Todo lo que quieras ser, hacer o tener antes de partir de esta vida. La clave es desearlo con el corazón, no desde la carencia, sino desde la conexión con lo que te hace vibrar. Este ejercicio te ayudará a tomar conciencia de lo que realmente quieres experimentar en tu vida. No lo que deberías, sino lo que tú deseas de verdad. Pero antes de escribir, detente un momento. Respira profundo. Haz silencio. Conecta con tu sabiduría interior. Y desde ese lugar auténtico, empieza a responder. ¿Qué me hace sentir viva de verdad? ¿Qué actividades disfruto con el alma? ¿Qué me gustaría aprender, compartir o crear? ¿Qué personas quiero en mi vida? ¿Quién deseo ser en esencia? No busques respuestas perfectas, solo deja que fluyan. Poco a poco, tus verdaderos deseos irán tomando forma. Y una vez que los reconozcas, podrás transformarlos en objetivos y dar los primeros pasos hacia tu vida soñada. Imagina que tienes delante un lienzo en blanco. Ese lienzo eres tú, en tu versión más luminosa, valiente y auténtica. Hoy vas a comenzar a dibujar pieza a pieza a esa mujer en la que deseas convertirte. Cierra los ojos y visualízate con plenitud. ¿Te gustaría sentirte segura de ti misma, radiante, en paz? Por ejemplo, quiero confiar profundamente en mí, sentirme valiente y poderosa. Deseo irradiar una energía que inspire a otros a creer también en sí mismos. Recuerda, todo empieza por una visión, la tuya. Conéctate con esa versión tuya que ya vive la vida que sueñas. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente al despertar? Por ejemplo, quiero ser una mujer libre, independiente, elegante. Deseo sentirme atractiva, segura, con la certeza de que nada me faltará. Quiero atreverme más, mostrarme sin miedo. Tú decides quién ser. Rediseñarte también es un acto de amor propio. Imagina cómo te gustaría moverte por el mundo. ¿Quieres ser más firme? ¿Más espontánea? ¿Más auténtica? Por ejemplo,
Quiero actuar con confianza, desde la sabiduría interior, mostrarme tal y como soy, comunicarme con fluidez y conectar con personas afines, sin tener que fingir nada. El cambio empieza por pequeñas decisiones cotidianas. Tus valores son las raíces de tu ser. Guían tus elecciones, tus relaciones y tu manera de estar en el mundo. Cuando vives alineada con ellos, todo tiene más sentido. Haz 2 listas. Una con tus valores fundamentales, los que dan sentido a tu vida y definen tu esencia. Ejemplos: paz interior, amor, salud, autenticidad, naturaleza, amistad, creatividad. Y otra con tus valores temporales, aquellos que necesitas ahora para alcanzar un objetivo concreto. Ejemplos: constancia, aprendizaje, paciencia, entusiasmo, disciplina. Pregúntate con honestidad: ¿estoy viviendo en coherencia con mis valores? ¿Me acercan a la vida que quiero crear? Vivir desde tus valores es vivir en armonía. A veces olvidamos lo que disfrutamos porque dejamos de hacerlo. Hoy es el momento de reconectar con tus talentos naturales. Haz una lista de las actividades que amas, que te hacen sentir viva. Por ejemplo, crear con tus manos, leer, decorar, compartir con personas interesantes, cuidar tus plantas, hacer fotos, cocinar, ordenar espacios, escuchar con atención, disfrutar del amanecer. Y piensa: ¿qué cosas hacía antes que me hacían feliz y quiero retomar? Por ejemplo, bailar, nadar, viajar, reunirme con mis amigos, saborear la vida sin prisa. Todo aquello que te da alegría es parte de tu verdadera esencia. Todos nacemos con dones únicos. Hay algo que tú puedes aportar al mundo de una forma que nadie más podría. Reflexiona: ¿qué se te da bien de forma natural? ¿Qué podrías desarrollar si te lo propusieras? ¿Cómo podrías usar tus talentos para ayudar a los demás? Comprometerte con tu yo ideal implica actuar desde ya como si ya fueras esa versión de ti. No se trata de fingir, sino de abrazar ese proceso con amor y presencia. Quiérete como eres hoy mientras avanzas hacia quien estás llamada a ser. Repite contigo misma: estoy construyendo la mejor versión de mí. Lo haré paso a paso con amor, intención y coraje. Ha llegado el momento de soñar en grande, de imaginar sin barreras, de escribir la historia que deseas vivir a partir de hoy. Tú eres la autora de tu vida. Y este capítulo se trata de diseñarla con intención, amor y esperanza. Cierra los ojos por un instante, respira profundo y conéctate con esa visión que late dentro de ti. Esa vida que imaginas cuando nadie te mira, cuando te permites soñar sin miedo. Utiliza tu imaginación como si fuera un pincel. Visualiza una vida que te emocione, que te inspire, que te empuje cada mañana a levantarte con ganas. Hazte estas preguntas desde el corazón. ¿Cómo se siente tu cuerpo al despertar cada día? ¿Estás en paz con él? ¿Lo habitas con amor? ¿Qué haces para cuidarlo, para fortalecerlo, para agradecerle todo lo que te permite vivir? ¿Cómo te sientes la mayor parte del tiempo? ¿Qué pensamientos ocupan tu mente? ¿Qué prácticas te ayudan a estar en equilibrio? ¿Cómo son tus vínculos? ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿Cómo es tu círculo de amistades? ¿Qué aportas tú a esas relaciones y qué recibes a cambio? ¿Deseas compartir tu camino con alguien? ¿Qué valores tiene esa persona? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo se construye esa relación cada día?
¿Dónde vives? ¿Cómo es tu casa ideal? ¿Qué ves al mirar por la ventana? ¿Qué sensaciones te transmite ese lugar? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué harías incluso si no te pagaran por ello? ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Te sientes libre y realizada? ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Cómo administras tu economía? ¿Qué harías si no tuvieras límites económicos? ¿Qué proyectos te gustaría financiar, apoyar, crear? ¿Qué haces para disfrutar la vida? ¿Viajas? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Qué lugares sueñas con descubrir? ¿Te gustaría ir al cine, al teatro, a exposiciones, a cenar fuera? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué cosas haces solo para el placer de hacerlas? ¿Qué actividades te conectan con tu niña interior? ¿Qué quieres seguir aprendiendo, explorando, descubriendo? Y si tuvieras poco tiempo de vida, ¿qué sería verdaderamente importante? ¿A qué le dedicarías tus últimos días? ¿Qué legado querrías dejar? Este es tu mapa del alma, tu brújula interior para los próximos 5 o 10 años. No se trata de tener todas las respuestas claras ahora. Se trata de atreverte a ver, de permitirte soñar sin límites. Una vez tengas tu visión escrita, léela cada día. Siéntela como si ya fuese real, porque en cierta forma ya lo es. Lo que imaginas con amor ya está en camino. De todas las cosas que deseas, de todos los anhelos que guardas en tu corazón, hay uno que brilla con más fuerza que los demás. Uno que, al pensarlo, te enciende por dentro. Ese es tu gran sueño. ¿Cuál es el deseo que te haría profundamente feliz si se cumpliera? ¿Qué es eso que solo con imaginarlo te hace vibrar? ¿Qué es eso que deseas con cada célula de tu ser? Ese sueño no es un capricho, es un llamado, una señal de tu alma. Cuando lo descubres, lo sientes en el cuerpo. Una corriente de energía te recorre, tu respiración se agita un poco y el corazón se expande. Ese sueño, el más grande, el más verdadero, es tu estrella polar, tu faro, la fuerza que puede sostenerte en los días nublados y darte alas cuando sientas que ya no puedes más. Elige tu sueño más significativo. Ponle nombre, escríbelo, visualízalo. Hazle un espacio sagrado en tu vida y en tu mente. Y luego, enfócate. No importa cuán lejos te parezca. Cada paso, por pequeño que sea, te acercará. A cada sueño le corresponde un reto, sí, pero cada obstáculo es también un maestro, una oportunidad para crecer, transformarte y evolucionar. No estás aquí para rendirte, estás aquí para crear la vida que mereces, para perseguir tus sueños con el alma encendida. Y cuando te comprometes con ellos de verdad, la vida se alinea, el camino aparece. Haz de tu gran sueño un compromiso contigo y vive cada día con entusiasmo, como si ya lo estuvieras viviendo, porque en el fondo ya estás más cerca de lo que imaginas. Ahora te dejo una meditación guiada. El gran sueño del alma. Cierra suavemente los ojos. Toma una respiración profunda por la nariz y suelta lentamente por la boca. Permite que tu cuerpo se relaje. Siente como cada inhalación te llena de paz y como cada exhalación te libera de todo lo que ya no necesitas. Ahora lleva tu atención a tu corazón. Imagina que allí dentro hay una llama suave, cálida, viva, la luz de tu alma. Permítete habitar ese espacio, es tu refugio sagrado, donde eres tú, sin expectativas, sin máscaras,
solo tú. Desde ese lugar de verdad, pregúntale a tu alma con ternura: ¿cuál es mi mayor deseo en esta vida? ¿Qué sueño me llena de vida solo con imaginarlo? Y escucha. Tal vez aparezca una imagen, una palabra, una sensación, una idea sutil. No la juzgues, solo obsérvala. Ahora, imagina que ese sueño se está cumpliendo. Mírate viviéndolo. Estás ahí, en plena realización. Siente la emoción. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué te dice tu corazón? Permite que esa visión te envuelva completamente. Siente la certeza de que ese sueño es posible, porque si lo puedes soñar es porque ya vive en ti. Ahora repite en silencio o en voz alta: estoy lista para avanzar hacia mi sueño. Confío en mí, confío en la vida. Lleva las manos al corazón. Siente gratitud por haber contactado con tu verdad. Respira profundo una vez más y poco a poco comienza a mover tus manos, tus pies. Y cuando estés lista, abre los ojos. Estás aquí, presente y más cerca que nunca de tu propósito. Haz de tu gran sueño un compromiso contigo y vive cada día con entusiasmo, como si ya lo estuvieras viviendo, porque en el fondo ya estás más cerca de lo que imaginas. Lo que deseas hacer es precisamente lo que estás llamada a hacer. Tu verdadero sueño y tu misión en esta vida son uno solo. Este anhelo profundo no es casualidad, es el reflejo de tu propósito, una huella sagrada que te señala el camino. Comprométete con él. Decide que vas a enfocarte, que vas a reunir tus fuerzas, tu energía y tu amor para avanzar hacia lo que de verdad importa. Cada paso consciente hacia ese sueño te dará más claridad, más alegría, más poder interior. Y cuando sabes lo que quieres con el alma, ya no hay nada ni nadie que pueda detenerte. Gracias por haberte regalado este momento para conectar contigo, con tu verdad y con tu sueño más profundo. Cada paso que das desde el alma te acerca a la vida que mereces. Si sientes que este camino recién comienza, te invito a que no te pierdas la parte 2 de esta serie, donde exploraremos juntas cómo hacer que tus sueños se hagan realidad. ¿Estás lista para dar el siguiente paso? Yo estaré aquí para acompañarte en este viaje. Te abrazo con el corazón y te animo a seguir creyendo en tu luz, en tu fuerza y en ese gran sueño que te espera. Nos encontramos en el próximo vídeo, aquí, en Sentada en la Orilla.